Bienvenidos a la clase de prevención de infecciones asociadas a la atención de salud en el programa de tuberculosis. Las normas de control de infección en tuberculosis en establecimientos de salud están definidas en la normativa vigente del año 2022 y menciona que el control de las infecciones en tuberculosis busca principalmente disminuir el riesgo de la infección por Mycobacterium tuberculosis en el personal de salud, estudiantes de salud y enfermos de otras patologías que se relacionan con casos de tuberculosis infectante en los establecimientos de salud y también a las visitas. El director de cada establecimiento de salud es el responsable de la implementación, aplicación y verificación de las medidas de control de infecciones, tanto en los establecimientos de salud públicos como también los privados. El equipo de salud, por su parte, de cada establecimiento, en conjunto con el Programa de Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud, o IAS, del establecimiento, deberá realizar un plan anual de control de infecciones para evitar justamente este tipo de transmisión de la tuberculosis. De las medidas de control de infecciones tenemos tres relevantes o las tres principales que van a ser medidas de tipo administrativo, medidas de control ambiental y medidas de protección individual. De las medidas administrativas podemos mencionar la importancia del diagnóstico precoz de los pacientes con tuberculosis e inicio inmediato del tratamiento, minimización del tiempo de permanencia en la instalación, implementación de las precauciones adicionales basadas en el mecanismo de transmisión, aislamiento, en los pacientes con tuberculosis de los hospitales durante su etapa transmisible. Recordar que la tuberculosis es una patología que se transmite a través de la por vía aérea, evaluación del riesgo dentro de la unidad de salud, elaboración de un plan de control anual, optimización del uso del espacio existente y de los recursos disponibles en los establecimientos de salud y capacitación del personal de salud a los pacientes y a los familiares. La realización sistemática de las actividades de localización de casos intramurales es la medida administrativa más importante a implementar en todos los establecimientos de salud, ya sea en los hospitales, urgencias o en la atención ambulatoria. En caso de pacientes provenientes de servicios de urgencia y hospitalizados, el informe debe obtenerse en un máximo de 2 horas desde que se toma una muestra para procesamiento de PCR para tuberculosis. Para casos ambulatorios en la comunidad, el plazo máximo de la obtención del resultado es de 48 horas si el resultado es negativo. Si el resultado es positivo, se debe enviar dentro de 2 horas siguientes a que se realice el diagnóstico. Todo resultado positivo se considerará como un resultado crítico y por lo tanto debe ser informado. Es fundamental disponer de un stock de fármacos antituberculosos en cada establecimiento de salud, a lo que nosotros llamamos frecuentemente como un stock crítico del esquema primario que permita inicialmente partir con el tratamiento mientras se generan las coordinaciones para obtener el resto del tratamiento que le corresponde al paciente. En el equipo de tuberculosis de cada establecimiento de salud debe incluir como parte de las actividades programáticas la educación, la capacitación al personal de salud del establecimiento, en control de ellas desde la mirada de la tuberculosis. Con este propósito se coordinará con otras unidades y equipos involucrados en estas actividades de establecimiento tales como programa de prevención de IAS, salud ocupacional y la unidad de capacitación, entre otras. Educar mediante material visual, avisos, charlas breves al público que se concentra en las salas de espera sobre la etiqueta de la tos y las medidas de higiene respiratoria, como cubrirse la boca al toser, estornudar con antebrazo o pañuelo desechable, desechar los pañuelos en receptáculos adecuados y hacer la higiene de manos posteriormente y no expectorar enfrentando a otras personas. Lo que mencionamos como la etiqueta de la tos. Los pacientes en tratamiento por tuberculosis deben ser atendidos con prioridad y en forma expedita para cortar la permanencia en la sala de espera mientras esperan la administración del tratamiento por parte del personal. Es importante lograr que puedan esperar cerca de la sala de tratamiento. De las medidas de control ambiental
tienen por objetivo principalmente permitir la disminución de la concentración de aire contaminado en los espacios cerrados dentro de los establecimientos de salud. Se incluyen en estas medidas el uso de sistemas de ventilación natural o mecánica y a la remodelación o construcción de nuevos espacios que mejoren la ventilación en el establecimiento. El proceso de obtención de la muestra inmediata de esputo debe efectuarse en un espacio bien ventilado y que garantice la privacidad del paciente. Nunca se debe efectuar esto en espacios cerrados o, por ejemplo, en baños públicos. Todo paciente diagnosticado con tuberculosis pulmonar o laringia confirmada por bacteriología que requiere mantenerse hospitalizado debe permanecer en aislamiento por vía aérea en pieza individual, bien ventilada, cuya puerta se maneje cerrada. Deben utilizar mascarilla quirúrgica durante este tiempo, las visitas o, por ejemplo, si el paciente requiere algún tipo de traslado o desplazamiento por los pasillos del hospital, deberá hacerlo con una mascarilla que le proteja de eliminar partículas o aerosoles al ambiente. Se debe privilegiar siempre el manejo ambulatorio de estos pacientes en caso de que no sea posible mantener el aislamiento respiratorio hasta completar por lo menos 2 semanas de tratamiento efectivo en pacientes con una tuberculosis sensible y hasta la negativización de la baciloscopía en los pacientes con tuberculosis resistente. Generalmente, de todas maneras, igual nosotros por precaución sugerimos a los equipos que teniendo la baciloscopía negativa al mes de tratamiento, aunque sea una TB sensible, recién ahí retiren la mascarilla del paciente cuando se acerca al establecimiento. No es indicación la utilización de mascarilla dentro del hogar del paciente. Indicar a los pacientes que no deben recibir visitas durante el periodo bacilífero. La mascarilla es para trasladarse hacia el establecimiento y recibir el tratamiento antituberculoso de manera supervisada. De las medidas de protección individual, podemos mencionar el uso de respiradores de alta eficiencia certificados y registrados en el registro de fabricantes e importadores, como N95, FFP2 o KN95, debidamente ajustado a la cara de forma obligatoria. En este aspecto es importante mencionar que los pacientes se les puede entregar mascarilla quirúrgica. Si le llegan a entregar una mascarilla N95 no debe ser con filtro, ya que el filtro es unidireccional desde afuera hacia adentro. Cuando le entregamos una mascarilla con estas características a un paciente, cada vez que el paciente habla, tose, todo lo que él está emitiendo hacia el ambiente está saliendo por el filtro hacia afuera y por lo tanto no cumple su función. Clasificación de las actividades realizadas por el personal de salud en relación al riesgo de infección tuberculosa. Vamos a tener alto, medio y bajo riesgo. Actividades de alto riesgo consideramos las salas donde se realizan los procedimientos respiratorios como broncoscopía, lavados broncoalveolares, realización de autopsia, manipulación de cultivos positivos para realizar pruebas de identificación a susceptibilidad a Mycobacterium tuberculosis. De riesgo intermedio, el trabajo que requiere contacto directo y regular con los pacientes con tuberculosis, como por ejemplo la administración de tratamiento, procedimientos para inducir la tos o el esputo, concentración de muestras en laboratorio como cultivo de Mycobacterium tuberculosis o test de identificación inmunocromatográfico. Bajo riesgo van a ser las actividades trabajo en unidades de salud donde no se produce contacto directo o regular con los pacientes con tuberculosis, trabajo que requiere contacto mínimo con los pacientes como por ejemplo personal administrativo, recepcionista y realización de la baciloscopía o pruebas de biología molecular de muestra directa. De la vigilancia de salud, todo trabajador de salud o estudiante en práctica de los establecimientos de salud que presenta tos con expectoración por lo menos 2 semanas debe tomarse una muestra de esputo para realizar pruebas diagnósticas bacteriológicas para tuberculosis. Los trabajadores de salud y estudiantes que hayan estado expuestos a la infección por M-tuberculosis en su lugar de trabajo, ya sea un contacto regular con un paciente diagnosticado con con una tuberculosis no diagnosticada aún, se procederá a un estudio con radiografía y examen de esputo si es que presenta tos con expectoración al momento de la evaluación, si no, solamente le corresponderá la radiografía de tórax. Muchas gracias por revisar esta clase. A continuación les dejo el test para que lo puedan realizar.